Hola, ¿cómo están? La idea de este video es compartir con ustedes algunos conceptos que yo creo fundamentales en un tema que es frecuente cuando uno aborda el trabajo con cualquier equipo humano, con cualquier organización, encuentra constantemente siempre la misma dificultad y que es la comunicación. Digo, las organizaciones son un sinnúmero de conversaciones. De eso se trata una organización. Millones y millones de conversaciones en las que tenemos que hacer determinados acuerdos. Entonces vamos a ir poniendo a lo largo de esta charla algunos conceptos, al menos hacer nosotros un consenso de lo que entendemos cuando hablamos de, por ejemplo, acuerdo. El acuerdo es acordis, de corazón a corazón. Quiere decir que en cualquier conversación humana, cuando dos personas se ponen de acuerdo, hay un compromiso implícito en que las cosas se van a hacer con honestidad, con confianza, es decir, de corazón a corazón. Yo voy a compartir con ustedes una pantalla para que podamos tener un hilo conductor sobre la charla y, eh, y de alguna manera ustedes tengan un punto de referencia donde anclarse en función de algunos conceptos que yo puedo vertir. ¿Qué pasa cuando hablamos? ¿Qué pasa cuando hablamos? Interesantísimo, porque cuando hablamos pasan muchas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos, nosotros articulamos este, la boca, la lengua, tienen una movilidad muy específica que es la que permite adecuar el sonido. Por eso la A suena de una manera totalmente diferente a la I. Además, entre otras cosas, el aire proveniente de los pulmones, al pasar por la laringe, por las cuerdas vocales, también tiene una función que hace que la palabra pueda ser emitida, los sonidos puedan ser emitidos. Entonces digo, esto pasa cuando hablamos. Pero el punto hoy es que además pasan otras cosas muy importantes y que son totalmente inconscientes. Los filósofos del lenguaje, que se pusieron a mirar qué ocurría cuando las personas hablan, descubrieron que en el lenguaje hay 6 acciones posibles, 6 actos del lenguaje, dicen ellos. Cuando hablamos de filosofía del lenguaje, parece que va a ser aburrido, y lejos de ser aburrido, va a ser muy entretenido porque vamos a descubrir lo mal que nos comunicamos. El primer paso es tomar conciencia. Digo, y la conciencia, como ustedes ven ahí, tiene que ver con lo que yo pienso, esto que yo pienso me hace sentir algo de alguna manera, y esto que yo pienso y siento me hace actuar de alguna manera, me hace expresarme de alguna manera. Si yo estoy todo el tiempo en el aquí y ahora, ¿m? Sintiendo lo que estoy sintiendo como consecuencia de lo que estoy pensando y como consecuencia de lo que pienso y de lo que siento, estoy actuando o expresándome en el aquí y ahora, eso es ser consciente. Y yo les acabo de decir que estos actos, estas acciones que ocurren cuando hablamos, ocurren de manera inconsciente. Entonces, uno de los objetivos de esta charla es justamente que traigamos a la conciencia qué pasa cuando nosotros hablamos. Definir la comunicación, hay millones de definiciones de comunicación. Para mí, la más simple y a la que todos tenemos accesibilidad es poner en común. Eso es comunicarse. Poner en común algo. Si nosotros ahora decidiéramos hacer
una reunión cualquiera, una fiesta, deberíamos poner en común algunas cuestiones. ¿A qué hora vamos a hacer la fiesta? ¿Dónde la vamos a hacer? ¿Quién va a traer algo para comer? ¿Quién va a traer algo para beber? Si va a haber música, no va a haber música. ¿Quién va a traer la música? ¿Dónde, a qué hora la vamos a hacer? Es decir, todas estas cuestiones que van apareciendo cuando tenemos un objetivo en común, ¿sí? Necesitamos poner en común nuestras acciones. Y para poderlas poner en común, no hay otra posibilidad que hacerlo de corazón a corazón. Es decir, a través de acuerdos, acordis. Bien, y dijimos que todas las organizaciones, siempre que hayan dos humanos organizándose para lograr algún objetivo, necesariamente tienen que hacer acuerdos y necesariamente tienen que poner en común lo que van a hacer. Hasta tal punto, diría yo, y me arriesgaría, que nosotros, con la persona con la que más hablamos todo el tiempo y todo el día, es con nosotros mismos. Entonces también necesitamos hacer un acuerdo con nosotros mismos de corazón. Necesitamos ser coherentes. Y ser coherente significa que lo que pienso tiene que tener una congruencia o una sola línea con lo que siento, y esto que pienso y que siento tiene que tener una línea con lo que hago, con lo que expreso. Entonces, fíjense hasta qué punto todo esto va ocurriendo, tanto conmigo mismo como con los demás, cuando tratamos de poner en común, cuando tratamos de comunicarnos. Seguramente todos aprendimos a hablar y nuestras familias y nosotros hoy es un evento realmente de festejo cuando un bebé empieza a hablar. Ahora, que empiece a hablar no necesariamente significa que empiece a comunicarse. Entonces acá es donde empieza, digamos, el problema, por llamarlo de alguna manera, o la dificultad. Todos creemos que porque hablamos es igual a que nos comunicamos, y eso no es así. Muchas personas hablan mucho y sin embargo se comunican muy poco. No pueden poner en común con otros acuerdos que los lleven a un mismo objetivo, a una misma meta. Yo les decía, si uno necesita hacer acuerdos con uno mismo para establecer una coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, imagínense la necesidad de que haya coherencia en los acuerdos que hacemos para poner en común los objetivos en una organización, ¿no? De manera que empezamos, para mí, poniendo una opinión o un juicio de que el lenguaje no es inocente. El lenguaje genera cosas, genera emociones, el lenguaje genera en nosotros actitudes. El lenguaje no es inocente. Todo lo que se dice alguna consecuencia trae, aún lo que no se dice. Ustedes saben que en la comunicación podemos hablar que el 93% de la comunicación es a través de nuestra expresión corporal, ¿sí? Y un 7% a través de lo que hablamos. Así que imagínense lo importante que es poner en común. Bien, yo les decía que los filósofos del lenguaje que se dedicaron a observar y a mirar qué pasaba cuando hablamos, determinaron que hay al menos 6 acciones marcadamente definidas en el lenguaje que nos permiten, cuando las empezamos a reconocer, las hacemos conscientes y las empezamos a usar con intención, nos pueden hacer o convertir en un gran comunicador. Una de esas acciones son las afirmaciones, otra de esas acciones son las declaraciones, otra son los juicios u opiniones. Vamos a llamarlas como opiniones, que es un término más coloquial, más vulgar, por así decirlo, y que nos va a ser más fácil poder comprenderlo o entenderlo.
pero el término desde la filosofía del lenguaje sería juicios. Desde ya podemos ir diciendo que los juicios o las opiniones son una forma de declaración. Ya lo vamos a aclarar cuando avancemos. Y después están los pedidos, las ofertas y las promesas, que también forman parte de estos actos del lenguaje, que tienen mucho que ver con estas afirmaciones y declaraciones, ¿sí? Y que cada vez que las personas que tienen un objetivo en común hacen acuerdos, en esa tarea se generan pedidos, se generan ofertas y se generan promesas. Todo esto, aunque parezca mentira, ocurre en una reunión de amigos, en un café, ocurre en una reunión de trabajo donde estamos planteando un nuevo proyecto, ocurre en el seno familiar cuando estamos decidiendo un cambio importante para nuestra familia, o estamos decidiendo vacaciones, o estamos decidiendo cambiar de trabajo. Es decir, todas estas acciones del lenguaje, que no es inocente, aparecen cotidianamente en nuestra manera de hablar. Cotidianamente, todos los días, minuto a minuto, estamos haciendo alguna de estas cosas. Y como no somos conscientes, no las hacemos con intención, pasa lo que pasa. ¿Mm? Bien, metiéndonos ya un poco en el tema, ¿qué es una afirmación? Esa es la pregunta. Bueno, ¿qué es una afirmación? Para definirla y para que uno se quede con un concepto claro, una afirmación es aquella palabra que describe al mundo. Eso es, una afirmación es una palabra o un mensaje que describe al mundo. Y esto es muy importante. ¿Mm? Porque cuando yo hago algún tipo de afirmación, yo estoy de alguna manera comprometiéndome con la sociedad, me estoy comprometiendo con el grupo donde yo estoy hablando, donde estoy dando mi mensaje, a que esas afirmaciones sean verdaderas y sean relevantes. Porque las afirmaciones pueden ser verdaderas o también pueden ser falsas, ¿sí? Y pueden ser relevantes o irrelevantes según las inquietudes y nuestros intereses. Es por eso que cuando yo hago algún tipo de afirmación, describo el mundo, estoy asumiendo un compromiso de que voy a aportar, ¿sí? Otras personas que puedan describir el mundo y que lo describan exactamente como yo lo describí. Entonces puedo decir que esa afirmación es verdadera. ¿Mm? Y además, digo, esa afirmación tiene que ser relevante. Fíjense que es tan importante estos actos en el lenguaje, es que yo los use con intención, porque son una manera de crear mi propia identidad. Por eso hay personas a las que creemos en su palabra, porque confiamos, porque se construye confianza y porque la identidad de esa persona a través de su palabra me dice que siempre describe el mundo con verdades o que sus afirmaciones son verdaderas. Y hay otras personas que hacen afirmaciones constantemente falsas, ¿sí? Que otras personas no pueden aportar los mismos datos que esas personas aportan, ¿sí? Y genera su identidad. Y esa identidad genera en mí desconfianza. O sea, fíjense qué importante poder entender estas cosas que ocurren en nuestro lenguaje de manera inconsciente y que nosotros no sabemos utilizarlas. Por eso es que decimos que muchas personas saben hablar, pero son muy pocas las que saben comunicarse. Bien, si yo digo que la Tierra es plana, ¿sí? Es una descripción que estoy haciendo del mundo. O si digo que el día, el día de hoy es lunes y que son las 17 horas y que la temperatura es de 27 grados. Todos estos datos que yo aporto sobre el mundo, describiéndolo, yo puedo decir que son verdaderos porque hay muchas personas que pueden describir lo mismo, que hoy es lunes, que son las 17 horas
y que hacen 25 grados. Entonces, cuando hay muchas personas donde hay un consenso social que describen al mundo o al objeto que los rodea o al objeto en cuestión de la misma manera, podemos decir que esa afirmación es verdadera. Ahora, si yo no puedo, yo decía recién que cuando yo digo o expreso una afirmación, estoy asumiendo de manera implícita un compromiso de aportar evidencia de que eso es verdadero. Ahora, si yo no puedo aportar evidencia, si no hay otras personas que puedan describir el mundo de la misma manera que yo lo describí, es decir, si las personas dicen que hoy es jueves y que son las 21 horas y que la temperatura es 10 grados, es decir, mi afirmación contra todas esas personas que afirman ellos lo mismo, mi afirmación no es verdadera, es falsa. ¿Mm? Entonces, lo importante para que vaya quedando es que una afirmación es una descripción del mundo, donde yo asumo un compromiso de aportar evidencias, datos concretos y otros sujetos que puedan describir el mundo de la misma manera que lo describo yo. Entonces puedo decir que esa afirmación es verdadera. Si no lo hiciera, quiere decir que esa afirmación es falsa. Ahora, hablábamos de que esa afirmación tiene que ser relevante o irrelevante. Si yo tengo un grupo de personas a las que les gusta el ajedrez, probablemente entre ellas que yo trate de describir el mundo o afirmando de la importancia del color rojo en mi vida, para esas personas es irrelevante. No cambia en nada su mirada del mundo. Ahora, si yo estoy en un grupo de hinchas de Independiente y hablamos de la importancia del color rojo en sus vidas, para esas personas es muy relevante. Entonces yo puedo hacer una afirmación sobre describir el mundo, digo, describo el mundo con una afirmación, digo, que sea verdadera y que sea relevante para este grupo de personas. Entonces es importante cuando yo hago una declaración saber a quién se la estoy haciendo o dónde la estoy haciendo y asegurarme de mi compromiso de que esa declaración sea verdadera y relevante para ese grupo en cuestión. Las declaraciones, dijimos que también es parte del lenguaje, es un acto del lenguaje, pero acá la diferencia clave es que la declaración cambia el mundo. Mientras las afirmaciones lo describen, las declaraciones lo transforman, lo cambian. Después de que se dijo lo que se dijo, el mundo ya no es igual. Ese es el poder de las declaraciones. Es muy importante, hacemos declaraciones todo el tiempo, ya vamos a ver algunas, digo, que cambian nuestro mundo minuto a minuto. A veces lo cambian positivamente y a veces lo cambian negativamente. Como nosotros hacemos esto de manera inconsciente, consideramos que no lo podemos controlar. En cambio, cuando nosotros hacemos consciente estos conceptos de los actos que ocurren mientras yo estoy hablando, este, y empiezo a usar estas herramientas de las que dispongo, la dispone todo el mundo, cualquier persona, en cualquier idioma, existen estas 6 acciones en el lenguaje. Es decir, cualquier persona que aprenda el uso de estas herramientas va a poder comunicarse, poner en común con otros de mucha mejor manera, sin duda. Esto es garantía. Bien, entonces decíamos que las declaraciones es esto, ¿no? Una palabra que modifica al mundo. Hay muchas palabras que modifican al mundo. Digo, para esta mujer que estaba participando de un evento, de un concurso, de pronto alguien declara que a partir de este instante, de este momento, esta mujer va a ser identificada ante la sociedad como reina nacional de la vendimia. Cambió el mundo para esa mujer una declaración. Solo bastó que alguien lo dijera
¿sí? Y desde el momento en que esa persona lo dice, cambia el mundo para esa persona, cambia el mundo para toda una sociedad donde esta fiesta es relevante. ¿Mm? Entonces, fíjense la importancia de las declaraciones. Decíamos que las declaraciones modifican el mundo. Y hay un montón de declaraciones. La aceptación y la no aceptación, la de gratitud, la ignorancia, la satisfacción, el error, el perdón es una declaración, tener un propósito es una declaración, la identidad, mi identidad es una declaración y el aprecio también. Ahora nos vamos a ir a disecar un poquito más microscópicamente cada una de ellas o algunas de ellas. Entonces decimos, las declaraciones generan un mundo nuevo, diferente, crea una nueva realidad porque modifica el mundo. Ahora esas declaraciones no las puede hacer cualquiera, las tiene que hacer alguien que tenga autoridad para hacer eso. Es decir, eso hace que una declaración sea válida o sea inválida. Entonces, cuando yo hago una declaración, cuando yo modifico el mundo, ¿sí? Estoy asumiendo también un compromiso. Y el compromiso es que yo voy a actuar de manera consistente con lo que estoy declarando. Y eso es lo que me da la autoridad. Es decir, cuando yo digo que a partir del lunes voy a empezar a hacer dieta, estoy haciendo una declaración que va a cambiar mi mundo. Pero resulta que el lunes yo no hago dieta. Quiere decir que yo no, mis acciones no son consistentes con mis intenciones y mucho menos con mis declaraciones. Entonces esa es una declaración inválida, porque yo no tengo autoridad para hacerlo. Digo, si yo no puedo llevar a cabo la acción que he asumido un compromiso de que voy a actuar en consecuencia, yo no tengo autoridad. Fíjense la importancia que tiene porque esto va atadito a la autoestima. Muchas personas dicen muchas declaraciones que nunca concretan porque no actúan en consecuencia. Entonces, como no actúan en consecuencia, no tienen autoridad y todas sus declaraciones son inválidas. Eso también forma parte de la identidad de esa persona y de su autoestima. ¿Mm? Cuando yo voy por la vida haciendo declaraciones donde nunca voy a actuar en consecuencia con la misma, no hay un compromiso real, digo, eso me da una identidad, la identidad de una persona que no se compromete con lo que dice. Bien, esta es una declaración importantísima, la de sí o la del no, la de aceptación o la de no aceptación. Son muchas, muchas las personas y muchas las oportunidades donde yo estoy pensando que no, pero digo que sí. Entonces, esa incongruencia, ¿sí? Yo no estoy actuando de manera consistente con lo que estoy declarando. Cuando decimos sí acepto o no acepto, se espera de nosotros que actuemos en consecuencia, que nuestros actos sean consistentes con nuestra declaración, para que esa declaración tenga un valor, sea válida y a mí me da una identidad de ser una persona que hace declaraciones de las cuales asume el compromiso de actuar en consecuencia y consistente con lo que acaba de declarar. Esto que se dijo, sí o no, cambió el mundo de esas personas. De hecho, el matrimonio es una declaración al mundo, a la sociedad, donde le decimos que esta persona es mi esposa y este hombre es mi esposo. Lo estamos declarando al mundo para que todo el mundo sepa y estoy asumiendo un compromiso social de que yo voy a actuar en consecuencia con esta declaración que estoy haciendo. Entonces, fíjense en el nivel de incoherencia en el que entramos cuando entra a jugar la infidelidad. Digo, si yo declaro que esta es mi esposa o mi esposo y después mi conducta no es consistente con mi declaración, yo soy incoherente. No hay relación entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que digo.
Y vivir en incoherencia no trae otra cosa más que infelicidad. Imagínense esto llevado al ámbito del trabajo. En las reuniones de trabajo donde se hacen declaraciones que después no se cumplen, no se actúa en consecuencia o de manera consistente con lo que se declaró. Eso rompe la confianza y cualquier tipo de relación, cualquiera. No hay relación. Imposible poder poner en común, porque toda esta historia empieza con la comunicación, poder poner en común acciones que nos lleven a un determinado objetivo. Fíjense que a veces el estrechar la mano de manera consistente y decirle a una persona que a partir de mañana forma parte de mi equipo de trabajo, forma parte de mi empresa, forma parte de mi familia cuando llegan los yernos o las nueras, digo, es una declaración que yo estoy haciendo. Entonces yo después se espera de mí que yo actúe consistentemente y eso que yo dije, usted a partir de ahora forma parte de mi empresa o de mi familia, digo, eso cambia el mundo para esa familia, para mí, para esa persona. Este es el valor de las declaraciones, transforman el mundo. Por eso tenemos que pensar muy seriamente qué declaración vamos a hacer, porque después tenemos que asumir el compromiso de actuar en consecuencia. Si no actuamos en consecuencia, somos incoherentes y nuestra identidad empieza a ser o la de un mentiroso porque hace afirmaciones falsas, o la de un incoherente porque declara cosas que después no cumple, ¿no? Como sociedad hemos hecho un acuerdo tácito, implícito, de que a un señor vestido de negro, con el solo hecho de mostrar un papel rojo, una tarjeta roja, eso tiene un significado. Hemos hecho un acuerdo de corazón a corazón entre millones de personas de que este señor tiene la autoridad para declarar que un jugador no juega más este partido solo con mostrar esa tarjeta. Esta es una declaración y cambia el mundo para el jugador que no puede seguir jugando, para el equipo que juega con un jugador menos, para el otro equipo que aumenta las chances de ganar. Es decir, fíjense el poder de una declaración aún sin haber emitido una palabra, solamente con un gesto. ¿Mm? Son poderosísimas las declaraciones. Ahora, son poderosísimas cuando yo soy consciente de que tiene que haber una coherencia entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que digo o hago. ¿Sí? Si hay coherencia y yo actúo consistentemente, el mundo que me rodea cambia, mi mundo y el mundo de los demás. Este señor también hemos hecho un acuerdo tácito, implícito, de que este señor puede decir quién es culpable y quién no lo es. Y cambia el mundo para esa persona que es declarada culpable o que esa persona que es declarada inocente. Ahora, este juez debe tener conductas que sean consistentes, ¿sí? Con esta autoridad que le hemos dado, que le hemos delegado, para que él diga quién es culpable y quién es inocente. Y hace una declaración que cambia el mundo. Lo que él dice cambia el mundo. Entonces, fíjense qué importante que el secreto de las declaraciones, para que estas declaraciones sean poderosas, es que sean consistentes las acciones posteriores. Es decir, cuando yo digo algo en una reunión de trabajo, estoy declarando que algo va a pasar, que algo va a ocurrir, y va a pasar porque yo lo digo y porque yo voy a actuar en consecuencia, entonces ese es el poder de las declaraciones. Nosotros, que solamente hemos aprendido a hablar, pero hemos aprendido poquito y nada de comunicarnos, hacemos muchas declaraciones todo el tiempo que después no actuamos en consecuencia. Entonces son declaraciones sin sentido, porque no tenemos autoridad y esa es nuestra identidad. Sumada a que hacemos afirmaciones donde no hay otras personas que puedan describir el mundo de la misma manera que lo describo yo, digo, entonces me convierto en una persona que hace afirmaciones falsas. Digo, fíjense cómo se va construyendo la identidad de un sujeto.
Un sujeto que yo identifico como que no dice verdades o dice muchas falsedades y además declara cosas que después no cumple, imagínenselo guiando una reunión de trabajo. Imposible llegar a ningún lado. Hay millones de declaraciones. Ustedes saben que la ley de atracción se basa en las declaraciones. En esto yo tengo una mirada muy personal porque la declaración claramente dice que después tiene que venir una acción consistente con lo que acabo de declarar. Es decir, sentarme en el living de mi casa y decir, quiero cambiar el auto, quiero cambiar el auto, quiero cambiar el auto, no va a pasar absolutamente nada. La ley de atracción no funciona así. La ley de atracción funciona si yo digo que voy a cambiar el auto, lo declaro, y después actúo en consecuencia, en función de eso que yo he declarado. Empiezo a ahorrar dinero, empiezo a averiguar los precios, busco oportunidades, busco ver si hay un préstamo. Es decir, empiezo a actuar consistentemente con lo que he declarado. Entonces uno así de manera inconsciente antes y de manera consciente a partir de ahora, puede ir clasificando a las personas entre las que cuando declaran algo son consistentes en sus acciones y otras que declaran cosas, millones de cosas, pero que no son consistentes con sus acciones. Por eso hay un viejo refrán que dice que no es importante lo que dices que vas a hacer, sino que lo importante es que las acciones que yo puedo ver, que yo puedo eh, eh, de alguna manera palpar, ¿no? Bien, dar las gracias. Ser agradecido es una declaración. Es importante ser agradecido. Ser agradecido con mis hijos, ser agradecido con mi esposo, ser agradecido con mi jefe cuando ha tenido un gesto, ser agradecido por el trabajo que tengo con el universo. El agradecimiento trae felicidad. Es una declaración de que yo verdaderamente estoy agradecido por esto que tengo. No importa si sea mucho o sea poco, estoy agradecido porque lo tengo. ¿M? Por eso es que no es que las personas felices sean agradecidas, sino que son las personas que son agradecidas, son felices. Digo, cuando son coherentes, ahí está enganchada la felicidad, a esta coherencia entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que hago. Declarar que no sé, importantísimo, importantísimo en un ambiente laboral. Si yo no sé, tengo que decirlo, porque cuando yo digo que no sé algo, se abre pero un camino inmenso de posibilidades de aprender. Ahora, si yo digo que sí sé y en realidad no sé, lo primero que aparece es una incoherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Entonces ya no soy consistente en mis actos y soy incoherente en mi manera de vivir y probablemente sea además infeliz. ¿M? Este, ¿Cuántas veces nos piden un trabajo, nos piden una tarea o pedimos un trabajo o pedimos una tarea a una persona que no declara que no sabe? Entonces, como no declara que no sabe, lo que hace lo hace mal, ¿sí? O no lo hace al menos con las condiciones que yo le he pedido. Y esto trae gravísimas consecuencias para una persona, para una organización, para una familia. El que dice que el que no sabe no lo dice, todos confiamos en él y resulta que él hace mal su tarea por no haber sido sincero y abrirse y decir que no sabe. Y eso cambia el mundo. Si yo le delego una tarea a una persona y esa persona no sabe y no me lo dice, el resultado va a ser uno y cambia el mundo. Es más, va a cambiar mi mundo en relación a él, porque yo no voy a confiar en él, voy a romper, se va a romper la confianza, ni siquiera la rompo yo, se rompe de manera natural la confianza, ya no confío, la próxima tarea no la voy a delegar en él, porque ya sé que no sabe, y además de no saber, no lo dice. ¿M? También es bueno declarar la satisfacción cuando estoy satisfecho con algo. Cuando una comida es rica, nada cuesta decir qué rica que es.
¿no? Y ni te cuento si además digo, gracias por haberla hecho para mí. Digo, el agradecimiento y la satisfacción. Cuando un trabajo está bien hecho, es decir, está bueno decir, che, me alegra, estoy satisfecho con la tarea que has hecho, me deja conforme. Es importantísimo. ¿Eso qué hace? Mejora la relación, mejora el acuerdo de corazón a corazón. Cuando hablamos de corazón a corazón, de esto se trata, ser agradecido, saber decir no sé, saber declarar la satisfacción. Eso de corazón a corazón va fortaleciendo cualquier relación, y eso hace además que empiece a crecer la confianza entre las personas. Declarar cuando me equivoco. Es importante decir me equivoqué, porque los otros pueden entenderlo, que me equivoqué. Y pude haberme equivocado porque no sabía. Muchas veces cuando me equivoco, y por no decir que no sé, ¿qué hago? Pongo la mugre debajo de la alfombra, que nadie lo vea, que nadie lo sepa. Y lo que va a ocurrir, sin lugar a duda, es que va a volver a ocurrir el error. Esto a veces, cuando se trabaja con vidas humanas, puede ser fatal. No avisar que me equivoqué, no avisar que no sé. ¿Mm? Esto es fundamental. Entonces, fíjense qué importancia y cómo va todo concatenado y enganchado en mi lenguaje. Cuando yo estoy tratando de poner en común, de comunicar un nuevo proyecto, yo tengo que ser muy claro con las afirmaciones que voy a dar, de que esas afirmaciones sean verdaderas, y además las declaraciones que yo voy a hacer. Esas declaraciones, yo después voy a tener que actuar consistentemente con esto que estoy declarando. Entonces, el valor que esto tiene para una reunión de trabajo es increíble. El resultado. Asegura el resultado. Saber pedir perdón, el perdón también es una declaración. Y fíjense, yo voy a compartir con ustedes una nueva mirada sobre el perdón, donde la importancia está en quién debe ser consistente con las acciones. Si yo le hago daño a María y María está muy enojada conmigo y yo le pido perdón y María me perdona, ¿eh? Y yo a los 10 días, 15 días vuelvo a hacerle el mismo daño y vuelvo a pedirle perdón, ¿no? Y pasan 10, 15 días y mis acciones no son consistentes, vuelvo a dañarla, digo, María, no depende de ella el perdón. Ella me da el perdón, pero no depende de ella, depende de mí. Cuando yo pido perdón, estoy haciendo una declaración y asumiendo un compromiso de que voy a actuar de manera consistente y mis actos no van a dañar al otro. En el primer ejemplo, con María, cada vez que yo no soy consistente con mis actos y vuelvo a dañarla, lo que se rompe es la confianza. Desaparece, la pulverizo la confianza. En cambio, cuando yo pido perdón, aun cuando María esté muy enojada y no me perdone, pero yo con mis actos soy consistente y actúo día a día, minuto a minuto, de una manera consistente con mi declaración de que verdaderamente estoy arrepentido y que el daño que le hice no se lo voy a volver a hacer, pasa el tiempo y María observa mis acciones y empieza a nacer entre nosotros de nuevo la confianza. Entonces, fíjense que el perdón funciona cuando yo asumo la responsabilidad de este compromiso de ser consistente con mis acciones. Pero para eso tengo que ser consciente y tengo que ser coherente. Tengo que pensar, tengo que sentir y tengo que actuar de una determinada manera. Si no, el perdón no funciona. Imagínense esto en una reunión de trabajo cuando alguien tiene que declarar que se equivocó y tiene que pedir perdón. Digo, no importa que los otros 20 lo perdonen. Lo que importa es que yo, que declaré mi error, que me equivoqué, y estoy declarando el perdón, estoy declarando que voy a actuar de una manera que este error no se va a volver a repetir, no se va a ocurrir de nuevo. Decíamos que estas declaraciones no dan identidad por todo lo que hemos visto, todo lo que hace que muestra que yo soy coherente entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago,
y esa coherencia hace que yo tengo un compromiso, ¿sí? Y actúo de manera consistente con lo que yo declaro. Ahora también yo declaro cosas respecto de mí, tengo opiniones de mí mismo. Si yo todo el tiempo soy muy agresivo conmigo, soy muy despectivo conmigo, me voy a convertir en eso. ¿M? Y la gente lo va a confirmar. ¿M? Y cambia mi mundo. Por eso yo les decía al principio que aprender a comunicarme con otros y conmigo, es una herramienta poderosísima que impacta directamente en la autoestima. Es decir, una persona que empieza a usar estas herramientas de manera consciente y se comunica, empieza a lograr objetivos y a lograr cosas, ¿sí? Y empieza a ganar confianza en sí misma. Yo puedo generar confianza con otros y puedo confiar en mí cuando yo veo que actúo de manera consistente con lo que digo, conmigo mismo. ¿Sí? Si yo digo que el lunes voy a empezar la dieta y el lunes empiezo la dieta, soy consistente en mis actos, empiezo a ganar confianza en mí. Y eso es autoestima. La declaración de aprecio. Es importante decirle a las personas que decimos que las queremos, decírselo. Digo, el otro no adivina, no tiene por qué adivinar. Digo, si yo verdaderamente pienso que lo quiero, siento que lo quiero, y tengo que decírselo, tengo que expresárselo, ¿sí? Y la relación entre nosotros va a ser mejor y la confianza entre nosotros va a ser mejor. No me voy a meter mucho en este tema porque podríamos agarrar por una tangente, que es el amor, y no terminaríamos nunca más. Pero es muy, muy, muy importante declarar el aprecio, la estima, el amor, el cariño que le tenemos a las personas. El amor que nos tenemos a nosotros mismos también es importante, aun cuando me equivoco, pero soy capaz de declararlo, aun cuando otros no me perdonen, pero yo pido perdón y actúo en consecuencia, tengo que estimarme, tengo que quererme, tengo que reconocérmelo y eso va a cambiar mi mundo. Esta es una breve historia, digo, hemos hablado de todas las declaraciones y yo les dije que había un tipo de declaración muy particular que se llama juicio u opinión. Yo la voy a mencionar ahora como opinión porque nos suena más, es más de todos los días. Cuenta una historia que un hombre y su mujer, un poco menor que él, viajaban montados en un burro a un lugar un poco alejado. Para llegar a ese lugar tenían que pasar por 4 pueblos diferentes. Cuando pasan por el primer pueblo y van los dos montados en el burrito, la gente de ese pueblo lo juzga y opina y dice que es mucha carga para ese pobre animal. Haciendo o escuchando la opinión de los habitantes de ese pueblo, a la salida el viejito decide seguir él solo en el burro y llevar a la mujer caminando. Así entran en el segundo pueblo y los habitantes de ese lugar lo juzgan y opinan y dicen que se trata de un viejo machista, ¿sí? Que hoy está tan de moda, viejo machista que hace caminar a la pobre mujer. Muy bien. Escuchando los juicios y las opiniones de la gente de ese pueblo, a la salida del mismo, deciden el hombre que la mujer vaya montada en el burro y el hombre caminar. Así ingresan al tercer pueblo. Y en este tercer pueblo, otra vez, la gente lo juzga y opina y dice que se trata de una desconsiderada, ¿ah? Que no considera al hombre, que es mayor, que es anciano y que le correspondería a él ir montado sobre el burro. Al salir del pueblo, este buen hombre escucha los juicios y las opiniones de la gente de ese pueblo y deciden ir los dos caminando y permitirle al burro ir sin carga. Pasan por el cuarto y último pueblo antes de llegar a su destino y la gente de ese pueblo
lo juzga y opina y dice que son un par de tontos que teniendo un burro donde poder ir cabalgando, no lo use. El ser humano, el ser humano es el único animal con capacidad de emitir juicios u opiniones. Y es tan importante que estos juicios u opiniones, como son declaraciones, que las personas actúen consistente con lo que declaran, ¿sí? Y además que tengan la autoridad para hacerlo, porque este hombre le dio autoridad a cada uno de esos pueblos y hizo lo que esos pueblos decían, y sin embargo entre ellos no había coherencia. Es decir, estas son las opiniones. Hay que tener muy claro, que una opinión es solo una mirada que yo tengo sobre el mundo y que yo creo que va a cambiar en función de lo que yo creo. No necesariamente eso va a ocurrir porque es solo una opinión, es solo un juicio. En cada uno de estos pueblos, el mundo de estas dos personas fue cambiando en función de la opinión o del juicio de la gente que lo emitía. Por eso el poder de las declaraciones, el poder de los juicios, que es una declaración, el poder de las opiniones. ¿Mm? Ahora, esas opiniones, juicios, que son declaraciones, necesitan de dos cosas que son muy importantes. Primero, que quien las emite tenga autoridad, ¿sí? Y segundo, que sean válidas. Son válidas solamente si la persona que las emite tiene autoridad. Bien, y fíjense que estas opiniones tienen que ver mucho con mis creencias y con mi historia personal, porque cuando yo opino, estoy opinando sobre un evento, sobre una palabra, sobre una situación que a mí me hace sentido, ¿sí? Esa situación que yo estoy enfrentando, antes de intervenirla, antes de modificarla con mi juicio, con mi opinión, ¿sí? Algo me hace ruido. Si mis acciones, cuando emito ese juicio, esa opinión, no son consistentes con mis declaraciones, el resultado va a ser cualquiera. Por eso que el manejar claramente las declaraciones, hacer las declaraciones que yo quiera hacer y actuar de manera consistente con esa declaración, cambia el mundo para mí y para los que me rodean, ¿sí? Y logro los resultados que me propongo. Fíjense qué importante en una reunión de trabajo manejar claramente y sin dudar estas declaraciones. Habíamos dicho que estos juicios u opiniones, que son declaraciones, pueden ser válidas o inválidas dependiendo de la autoridad que tenga quien los da y que pueden ser fundados o infundados. Sí, porque para yo tener una opinión fundada, yo tengo que hacer afirmaciones, tengo que describir ese mundo que pretendo cambiar con mi opinión y esas afirmaciones que yo voy a hacer, esas descripciones que yo voy a hacer sobre este mundo, tienen que haber muchas otras personas que lo puedan describir de la misma manera que yo. Entonces puedo decir que mi opinión o mi juicio es fundado. Por eso cuando alguien opina de algo, uno, lo primero, antes de decirle por qué opina así, es perder el tiempo, porque me va a justificar su historia, sus creencias, ¿sí? Ahora, cuando yo le pido que aporte datos y evidencias, que haga afirmaciones que fundamenten el juicio, todas estas opiniones se desmoronan solas, solas. Por eso la importancia, nosotros hemos encarado la comunicación desde el hablar, que es una pata de la comunicación. Para yo poder poner en común con otros, yo necesito hablar, pero más que importante que hablar es escuchar. No lo he incluido en esta presentación porque es un tema extenso, porque requiere dedicarle tiempo solo a la escucha. Entonces, cuando uno tiene una muy buena escucha y además tiene una muy buena comunicación, es muy habilidoso en manejar estas herramientas ocultas del lenguaje, ¿sí? Que están en mi inconsciente y las aprendo a manejar,
logro resultados increíbles, increíbles. Como decíamos recién, cada uno de nosotros, de la realidad que nos rodea, del mundo que nos rodea, tomamos un dato, tomamos un hecho, lo elegimos, elegimos lo que nos hace sentido, lo que tiene que ver con mi historia, lo que tiene que ver con mis creencias. Todos nosotros, cuando pasamos caminando frente a una iglesia, o una gran mayoría de nosotros, nos persignamos. ¿Alguien se ha preguntado por qué? Si yo pregunto por qué, muchos van a poder justificar esa acción. Pero si les pregunto para qué lo hacen, no van a poder explicarlo. ¿Sí? Entonces, de un dato o de un hecho concreto que es un edificio con una cruz que identificamos como un lugar religioso, ¿sí? Seleccionamos los datos que nos interesan y que tienen que ver con mi historia, hago una interpretación de eso y emito una opinión, emito un juicio. Y en función de eso que yo opino, voy a actuar. Por eso es que a veces es más importante mirar lo que las personas hacen que lo que las personas dicen. Pueden decir cualquier cosa. Pueden hacer afirmaciones falsas, pueden hacer declaraciones infundadas o inválidas porque no tienen la autoridad, pero pueden hacerlas. Ahora, ¿dónde yo me voy a dar cuenta del valor de esa persona? En sus acciones. Ahí veo. Esto es lo que configura mis creencias, esta que se llama la escalera de las inferencias, así como yo empiezo a construir las cosas en las que yo creo. Yo creo que el color rojo me identifica con un club que es el mejor del mundo, para mí. Para mí es relevante, porque para otros que no les gusta el fútbol, ni siquiera tiene un valor el color rojo. Entonces, fíjense cómo yo de un dato, el color rojo, selecciono en función de mi historia y en función de mi historia hago una interpretación y emito una opinión, que el rojo es el mejor equipo del mundo, ¿no? Después tengo que ver lo que yo hago, lo que yo soy capaz de hacer por esa opinión que yo emito o con ese juicio que yo emito. Y llegamos al final. Todo esto que hemos ido desglosando, las afirmaciones, las declaraciones, la de gratitud, la de ignorancia, el no sé, las de la aceptación y la no aceptación, todas estas declaraciones están en las reuniones. Cuando nosotros nos reunimos en familia, con amigos, en el trabajo, todas estas cosas están ahí mezcladas como una ensalada incomible. No podemos hacer ningún acuerdo de corazón a corazón porque no sabemos utilizar las herramientas de comunicación. Entonces, afirmamos falsedades, declaramos cosas con las que después no vamos a ser consistentes y entonces eso lleva inevitablemente al fracaso o a un resultado que no queremos. Yo les había dicho que había 6 actos posibles, hemos hablado de 3, ahora vamos a hablar del cuarto acto, que es una cadena de eventos, que son los pedidos, las ofertas y las promesas. Para que exista una promesa, tiene que haber un pedido o tiene que haber un ofrecimiento. Yo ofrezco algo al otro y el otro acepta o no, entonces ahí se cierra una promesa. O yo pido algo al otro y el otro puede aceptar o no, ya lo vamos a ver, y entonces ahí se cierra la promesa. Lo importante para cuando yo voy a hacer un pedido o voy a ofrecer mis servicios o voy a ofrecer algo de mí, es crear un contexto. Lo más importante es saber qué quiero pedir o qué quiero ofrecer y a quién se lo estoy pidiendo. Porque muchas veces le hacemos pedidos a personas que no tienen la competencia o la capacidad para hacer lo que yo les pido, ¿sí? O no quieren, o no declaran que no saben, o no declaran que se equivocan. Entonces es muy importante este contexto previo de lo que yo voy a pedir o de lo que yo voy a ofrecer, a quién se lo voy a pedir, cómo se lo voy a pedir, qué le voy a pedir. La tengo que tener clara yo primero, ¿no? Entonces aparece este pedido u oferta. Tiene que haber un otro.
Puedo hacerme un pedido a mí mismo. Puedo decir, bueno, es hora de que dejes de comer. Es un pedido que me estoy haciendo. Ahora, ¿yo estoy comprometido con ese pedido? ¿Realmente puedo hacerme a mí mismo una promesa? Poco probable. Pero cuando es con un otro, ¿sí? Para que yo tenga claro el pedido, yo tengo que tener claras las condiciones de satisfacción. Si yo le pido a alguien un informe de un determinado trabajo, necesito decirle que del informe necesito que haga una descripción breve del trabajo que se está haciendo o una descripción extensa del trabajo. ¿Cuántas personas están involucradas en la tarea? ¿Cuál es el tiempo que se dijo que se iba a demorar esa tarea? ¿Qué iba a necesitar como dinero? ¿Qué iba a necesitar como mano de obra? ¿Qué iba a necesitar como materiales? Es decir, todas estas condiciones de satisfacción, ¿sí? Para que el otro pueda decirme si puede cumplir mi pedido o no puede cumplir mi pedido. Si una persona coherente que piensa, que dice y que siente y hace lo mismo, y no puede, no tiene la capacidad, no tiene las herramientas, no tiene los materiales, probablemente me diga, no, no acepto tu pedido porque no puedo cumplirlo. Y una persona coherente. Incoherente sería que acepte sabiendo que no, o queriendo que no, pero dice que sí. Es decir, hay incoherencia y eso trae confusión, trae enojo, trae pelea, trae discusión. Y nos aleja de la negociación, porque cuando yo pongo sobre la mesa las condiciones de satisfacción de mi pedido o las condiciones de satisfacción de lo que yo ofrezco, el otro puede aceptar o no puede aceptar y puede hacerme una contraoferta. Y ahí aparece la negociación. La negociación tiene una esencia, una alma mater, que es ganar, ganar. Cuando yo hago una negociación, los dos tenemos que ganar. Yo cedo en algo para ganar en algo que me interesa y el otro cede en algo, pero gana en algo que a él le interesa. Eso es una negociación. Cuando gana uno solo, eso no fue una negociación, fue una imposición. ¿Mm? Entonces, fíjense en la importancia de saber a quién, qué le voy a pedir o qué le voy a ofrecer, a quién se lo voy a pedir o a quién se lo voy a ofrecer, y las condiciones de satisfacción. Si no están las condiciones de satisfacción, garantía 100% que eso está destinado al fracaso. El otro puede decirme que sí, acepta o que no acepta. Tiene derecho, porque lo dijimos, hay una declaración que es la de aceptación y la de no aceptación. Y si yo quiero ser coherente conmigo y quiero ser feliz, cuando quiero decir que sí, digo sí, y cuando quiero decir que no, digo no. ¿Mm? Bien, cuando se declara, supongamos la aceptación, es decir, la persona a la que yo le hice el pedido o a la que yo le hice la oferta, acepta, me dice que sí. ¿Mm? Bien, es coherente. Piensa que sí, siente que sí y dice que sí. Bien, viene la etapa de la realización de la tarea. Cuando la tarea está concluida, es importante que haga una declaración. Ya terminé, ya está listo. El trabajo que me pediste, con las condiciones de satisfacción que me pediste, ya está terminado. Acá está. Lo declaro, lo digo. Entonces se abre una etapa más, que es la de validación. Es decir, ¿qué voy a validar yo? Las condiciones de satisfacción. Yo pedí que el informe tuviera 10 carillas, que estuviera escrita con letra Arial 12, con un espacio de 1.5, que estuviese justificado en los bordes del texto, que en el informe apareciera la cantidad de personas a necesitar para esa tarea, el tiempo que iban a ocupar para hacer esa tarea, los materiales que iban a necesitar para esa tarea, el costo de esa tarea, es decir, todas esas condiciones de satisfacción las reviso que estén, porque yo puedo estar satisfecho, ¿sí? Y lo tengo que declarar, che, qué bueno lo que hiciste, estoy muy conforme, es lo que te pedí, o puede que no esté satisfecho, no se cumplieron las condiciones de satisfacción, entonces también tengo que declararlo. Y ahí aparece el reclamo.
yo le reclamo a la persona con la que hice la negociación, a la persona a la que yo le pedí determinadas condiciones de satisfacción. A ese le hago un reclamo. Fíjense que se confunde muy comúnmente el reclamo con la queja. Y justamente la queja yo se la hago a cualquiera y se la hago a las personas con las que nunca hice un acuerdo de corazón a corazón, ya sea un pedido o una oferta. Nunca hice un acuerdo. Entonces yo voy a un cumpleaños de 15, la gente me pregunta, ¿cómo estás? Y yo empiezo a quejarme. Empiezo a decirle que muy mal, porque en mi trabajo yo pedí un informe que tenía que estar en 5 días, no lo presentaron, no estaban las formas que yo pedí, no estaban los elementos que yo necesitaba para decidir. Entonces me quejo con gente con la que nunca hice o cerré un acuerdo y que no puede resolver ni puede hacer nada por mí. Eso es la queja. Vivimos quejándonos con la gente con la que nunca hicimos un acuerdo. Digo, ¿que para qué me sirve? Para hacer catarsis, nada más, pero no cambia el resultado sigue siendo el mismo, el que yo no quiero. Ahora, si yo hago el reclamo con la persona con la que yo hice el acuerdo de corazón a corazón, ¿sí? En el que pusimos todas las condiciones de satisfacción, que son todas afirmaciones, y el otro aceptó y declaró que tenía todas las condiciones y las capacidades para hacerlo en el tiempo y en la forma en que yo se lo pedía, a él le hago el reclamo. Concretamente, ¿qué pasó que este trabajo que te pedí que me lo hicieras en 5 días, ya es el día 7 y el trabajo no está terminado? ¿Qué pasó? Contame, te faltó tiempo, no tenías las herramientas, no te llegaron los materiales, no tenías la información. ¿Qué pasó? Porque cuando me dice lo que pasó, por qué no pudo cumplir con su promesa, podemos hacer un nuevo acuerdo y empieza el ciclo de nuevo. Fíjense que si todo salió como yo quería y declaro mi satisfacción y le digo al otro, che, estoy muy contento, es lo que yo quería hacer, el trabajo que te pedí es lo que yo quería, te lo agradezco. Es decir, declaro mi satisfacción y declaro el agradecimiento, se cierra la promesa, está cumplida y nace, curiosamente, un elemento fundamental que nos une a las personas y es la confianza. Si nada de esto, de lo que venimos hablando a lo largo de esta charla, se cumple, lo que no aparece nunca es la confianza. Y para poder trabajar con otros, relacionarme con otros, relacionarme conmigo mismo, tiene que haber confianza. La confianza es un juicio, es una opinión. Decimos que la confianza, yo tengo confianza en una persona porque yo opino que esa persona ante una determinada situación va a actuar de una determinada manera en el futuro. ¿Qué tengo en él? Confianza. Tengo una opinión. Yo le presto dinero porque confío en él, porque sé que con el tiempo él va a cumplir su promesa de devolvérmelo en tiempo, en cantidad y de la manera en que yo se lo solicité. Confío en él, porque sé que en el futuro va a actuar de una determinada manera. Esa es la confianza. Cuando no hay confianza, no la pudimos construir con estas herramientas, yo probablemente le preste el dinero aún no queriendo, porque soy incoherente. Si soy coherente conmigo mismo, no se lo voy a prestar, porque desconfío, porque no sé cómo va a actuar, o sí sé cómo va a actuar, porque ya me hizo trampa en otra vez. Me pidió perdón, me declaró el perdón y sus acciones nunca fueron consistentes con lo que declaraba. Esto, que parece una locura, cuando yo empecé a hablar de la filosofía del lenguaje, digo, parece una cosa aburrida, lejana a nosotros, y sin embargo está en el día a día, en el minuto a minuto. Cada vez que yo le prometo a un hijo algo, le estoy declarando que algo va a pasar en el futuro, que el mundo de él y el mío va a cambiar, y después yo no soy consistente con mis actos, con mis acciones, con esa declaración que yo hice, mi hijo lo que hace es perder confianza en mí.
Entonces muchos padres dicen, ¿cómo me gano la confianza de mis hijos? Y siendo coherente, pensando lo que pensás, diciendo y sintiendo lo que sentís y haciendo de manera coherente con eso que acabas de declarar. Eso te ganas la confianza de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de tu equipo. Si vos sos líder de un equipo y te querés ganar su confianza, este es el camino, no hay otro. No hay otro. El problema es que aprendimos solamente a emitir sonidos, solo aprendimos a hablar. Estamos muy lejos de comunicarnos, de poner en común. Les agradezco muchísimo la paciencia que me han tenido. Eh, la verdad que eh, es un tema que me apasiona, la comunicación humana. Como les dije al principio, en el tiempo que llevo trabajando con equipos de trabajo, con familias, con líderes que pretenden verdaderamente liderar desde otro lugar a sus equipos, eh, la comunicación, la mala comunicación o la incomunicación, no pueden poner en común, está presente siempre, 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 siempre. Espero que les haya gustado, que no haya sido aburrido. Mi nombre es Sergio Bonparola, nos veremos pronto. Les mando un abrazo y que la comunicación empiece a fluir en cada uno de ustedes, siendo conscientes de todo esto que hemos charlado. Un abrazo.